Buenas tardes estudiantes, soy la profesora Pereira Aurea y conmigo van a trabajar este encuentro. Bueno estudiantes, para comenzar vamos a analizar el siguiente enunciado. Observando la imagen podemos decir que cuando alguien se detiene con un auto en una estación de servicio para cargar combustible, el dinero para pagar depende de la cantidad de litros que cargue. Esa relación entre dos datos variables es lo que llamamos función. Aunque no siempre nos demos cuenta de su importancia, las funciones cumplen un papel fundamental en muchas situaciones cotidianas. Como por ejemplo, si el litro de combustible cuesta 72 pesos, supongamos que quiera cargar 20 litros, ¿cuánto tendré que pagar? Analizando las variables podemos decir que el monto a pagar depende de la cantidad de litros que se cargaron. Entonces, en esta expresión podemos ver que el monto que se va a pagar será de 1.440 pesos, ya que esto depende de la cantidad de litros a cargar. Entonces, si cargo más litros deberé pagar más y si cargo menos litros tendré que pagar menos. Demostrando las variables en juego podemos ver que el litro sí es la variable independiente X y el monto a pagar es la variable dependiente Y. Entonces recordemos siempre que la relación que existe entre dos datos variables es lo que llamamos función. Como decía el enunciado, las funciones cumplen un papel fundamental en muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Como puede ser otro ejemplo, cuando concurrimos a un supermercado, el monto que pagaremos dependerá de la cantidad de productos que elijamos. Luego que tengamos en claro que una función requiere de dos datos variables, donde una de las variables depende o varía en función de la otra, podemos abordar el contenido de función lineal. Las funciones lineales sirven para describir multitud de fenómenos en los que se relacionan dos magnitudes, que varían proporcionalmente. Todas ellas se representan mediante rectas sobre las cuales se aprecia cómo varía una magnitud respecto de la otra. Cuando vamos a resolver una función lineal, nosotros debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Como dice el enunciado, una función lineal siempre debe tener la siguiente forma: y igual a mx más b, donde y representa, ¿sí?, a la variable cuyo valor depende del valor que tenga x. M representa la pendiente, x representa la variable independiente y b representa la ordenada al origen. La gráfica de la representación de una función lineal siempre será una línea recta. Es decir, que para abordar la función lineal lo podemos hacer a través de textos, tablas o gráficos, donde a través de ellos nosotros vamos a analizar las relaciones de dos magnitudes que varían proporcionalmente. Como sabemos, podemos analizar funciones desde diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, se plantea, ¿sí?, el siguiente contexto y se analiza teniendo en cuenta los conceptos desarrollados anteriormente. Con mucha atención analizamos el siguiente ejemplo, que dice así: se toma una porción de carne del freezer que se encuentra congelada a 0 grados centígrados y se coloca en un microondas que eleva su temperatura a razón de 2 grados cada segundo. Analicemos la primera pregunta: ¿cuál será la temperatura de la carne si estuvo 2 segundos en el microondas? La siguiente pregunta
dice, ¿cuál será la temperatura de la carne si estuvo 4 segundos en el microondas? Y la última, ¿cuál será la temperatura de la carne si estuvo 10 segundos en el microondas? Bueno, como solución a las preguntas anteriormente expresadas, llegamos a la conclusión que los segundos corresponden a la variable independiente x y la temperatura corresponde a la variable dependiente y. Entonces podemos concluir que si pasó 2 segundos la carne en el microondas, la temperatura es de 4 grados. ¿Cómo calculamos? Realizamos una multiplicación de los 2 grados por cada segundo. En este caso, nosotros necesitábamos saber cuál es la temperatura de la carne si estuvo por 2 segundos en el microondas. Entonces multiplicamos 2 grados por 2 segundos y obtuvimos, si pasó 2 segundos la carne en el microondas, la temperatura es de 4 grados. Lo mismo hacemos para calcular cuál será la temperatura de la carne si estuvo por 4 segundos en el microondas. Operamos y concluimos que si pasó 4 segundos la carne en el microondas, la temperatura es de 8 grados. Y por último, ¿cuál será la temperatura de la carne si estuvo 10 segundos en el microondas? Por lo tanto, podemos concluir que si pasó 10 segundos la carne en el microondas, la temperatura es de 20 grados. Ahora nos planteamos cuánto tiempo transcurrió si la temperatura de la carne ya es de 36 grados. Operamos y podemos concluir que si la temperatura de la carne ya es de 36 grados, entonces estuvo por 18 segundos en el microondas. Bueno, ahora analicemos la siguiente actividad propuesta. La actividad dice así: resuelvan los siguientes problemas aplicando la fórmula I igual a mx o m por x más b. La actividad dice: Juan recibe de regalo 200 pesos por motivo de su cumpleaños y decide guardarlos en una alcancía y empezar a ahorrar 80 pesos por mes. A. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de 3 meses? B. ¿Cuánto tendrá al cabo de 5 meses? Y C. ¿Cuánto tiempo transcurrió si Juan tiene en total 1.080 pesos? Bueno, analicemos la solución. Como el enunciado nos pedía resolver el problema aplicando la fórmula I igual a m por x más b. Nosotros vamos a armar nuestra función en base a los valores que se nos presentan en el problema, donde 200 es el valor de 200 pesos que recibió Juan por el motivo de su cumpleaños, más 80 pesos, que es lo que decide guardar en una alcancía para comenzar a ahorrar, por x, donde x es la cantidad de meses que van transcurriendo. En la primera pregunta se desea saber cuánto dinero tendrá Juan al cabo de 3 meses. Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula en x el valor 3, que refiere a 3 meses, operamos y obtenemos que Juan tendrá 440 pesos en un total de 3 meses. En la segunda pregunta se desea saber cuánto dinero tendrá al cabo de 5 meses. Hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos en x el valor de 5 meses y obtendremos que Juan tendrá un total de 600 pesos al cabo de 5 meses. Y la última pregunta dice cuánto tiempo transcurrió si Juan tiene un total de 1.080 pesos. Reemplazamos en nuestra fórmula el número 11 en x, que representa 11 meses, y obtenemos que Juan tiene un total de 1.080 pesos si pasaron 11 meses de haber estado ahorrando. Como vimos anteriormente, una función lineal puede aplicarse
a diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Así como también lo mencionamos al principio, las funciones cumplen un papel fundamental en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana, prácticamente en casi todo lo que realicemos. Para finalizar, debemos dejar en claro lo siguiente. Un modelo matemático es una representación simplificada de la realidad mediante funciones o ecuaciones que lo describen. La fórmula y igual a m por x más b, asociada a los modelos matemáticos estudiados, recibe el nombre de función lineal. La función lineal también suele escribirse de la forma f de x es igual a m por x más b, para indicar que los valores de y dependen de los valores que tome x, es decir que y es igual a f de x. El símbolo x representa la variable independiente y siempre debe estar especificado antes de escribir cada fórmula que representa esta variable en el contexto del problema. Y o bien f de x es el símbolo que representa a la variable dependiente, ya que su valor depende del valor que tome la variable independiente x. Y también debe estar especificado antes de escribir cada fórmula que representa esta variable en el contexto del problema. M es el coeficiente que multiplica la variable independiente. B es el coeficiente cuyo valor es constante, es decir que no depende de x ni de y, sino del contexto del problema que se está estudiando. Cuando el coeficiente b es igual a 0, la función lineal tiene la forma y igual a m por x más 0, es decir, y igual a m por x, o bien f de x es igual a m por x. Y esto recibe el nombre de función de proporcionalidad, donde el coeficiente m recibe el nombre de constante de proporcionalidad y se define como el cociente entre la cantidad que se corresponden, y este cociente es siempre el mismo, es decir, el cociente entre un valor determinado de y su respectivo valor en x, por lo que m es igual a y sobre x.